Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este es el primer video dedicado a la restauración del amplificador Sansui AU517. Aunque en realidad vamos a hablar de otros temas que a mí me parecen muchísimo más interesantes, como la transición del sonido de los años 70 a el sonido más definido y refinado de los años 80. Y qué mejor ejemplo para ello que este amplificador, el original Sansui AU607, que en América Latina conocimos como el 517, y su compañero, el también tope de gama AU9900, de los cuales hay una historia interesante que comenzamos a explicar inmediatamente. He tomado como base para contar la evolución del sonido de estado sólido y del sonido de alta fidelidad de colección de los años 70 y 80 a la casa japonesa Sansui, porque sucede que en Venezuela, afortunadamente, vivimos un tiempo de prosperidad que ya se terminó y que parece que no volverá más nunca, y los equipos Sansui son muy comunes. Esta historia también se puede contar con Marantz, o con Sony, o con Pioneer, o con Rotel, o con Luxman, pero en particular sí puedo ubicar todos los equipos Sansui por fecha. Recuerden que tengo una historia que cuenta, o mejor dicho, una serie de videos que cuenta esa historia que arranca en el Sansui AU777, video que les recomiendo ampliamente volver a ver. Luego viene el AU999, el AU666, luego hablamos del 5900 y ahora le tocaría a ese 9900. Pero sucede que sus piezas no han llegado, las piezas para su reparación todavía no me han llegado, pero las piezas del 517 sí las tengo. Voy a reparar el amplificador hoy para poder entregarlo mañana, mientras que el 9900 esperará un poco más, aunque al amplificador que le toca en este capítulo debería ser al 9900. Pero afortunadamente tengo los dos equipos y quería mostrárselos porque hay una curiosidad relacionada con ellas que es muy interesante. Y aquí vamos. Si recordarán, cuando yo comenté, hay un video dedicado a él, sobre los primeros amplificadores de estado sólido como el Sansui AU777 y el Pioneer SA500, SA600, SA700, SA800, etc. Eran amplificadores que tenían más o menos el mismo diseño de los valvulares. Eso lo vamos a ver después en una serie dedicada que se llama La transición del sonido de los años 70 a los años 80, pero con esquemáticos para que lo podamos ver en planos. Esos primeros equipos de 1965 a 1971 eran básicamente los mismos diseños valvulares, que no vamos a ver en este capítulo, y después se convirtieron en circuitos más complicados y son más o menos estos tres amplificadores de los años 70, de diseños muy de los 70, muy setentosos, sobre su concepción, su construcción y sobre todo su sonido. No les muestro el Sansui AU9500 porque deben estar aburridos de él. Le dediqué como 3 videos y ha aparecido como en 5 videos más. Así que vamos a hablar de este Marantz, que el diseño original es de 1968, pero este es de 1972. Este Yamaha CA800, que ya lo voy a quitar para que no vuelva a aparecer porque lo han visto medio millón de veces. Y el Sansui 9900, que es el último diseño de Sansui de los años 70. ¿Y cuál era la característica compartida de estos equipos? Una sección fono me parece que un poco débil, sobre todo la del CA800, un preamplificador demasiado complejo que procesaba mucho la señal y que producía grano. Estrenamos a las 8, me preguntó qué significa grano. Aquí no lo vamos a definir apropiadamente, pero en el siguiente video sí. Se supone que la función de transferencia, la habilidad de amplificar del circuito que está dentro de estos equipos debería poder cubrir toda la banda de audio y más allá de la banda de audio. Es decir, debería, dado que la banda de audio termina en 20 kHz, todos estos equipos deberían tener la habilidad de amplificar sonido hasta los 40, 60, 80 kHz. Pero eso no es cierto, porque muchos de estos equipos tienen el final de la banda donde no ocurre ningún evento extraño en 5, 6, 3, 2, 1 kHz, en frecuencias que son realmente muy bajas. Entonces eso se compensa con una técnica que se llama retroalimentación negativa. No me quiero poner puntilloso, pero esa técnica no resuelve, pero corrige algunos de los problemas de los equipos. Estos tres equipos que les estoy mostrando, por ejemplo, tienen el final de la banda donde el comportamiento es totalmente predecible y lineal, por debajo de los 10 kHz. Y eso trae un montón de problemas. Mientras más marcado sea eso y más veces se repita, se produce una forma de distorsión que no aparece en 1 kHz, pero que aparece más adelante,
que nosotros consideramos o que genéricamente llamaban en los años 70 grano. Hay altavoces con grano, hay preamplificadores con grano, es decir, tienen una distorsión muy baja en baja frecuencia, pero tienen una distorsión importante en alta frecuencia y problemas de fase y hace que suenen muy mal. Estos tres amplificadores, el maravilloso Marantz 1200B, el Yamaha CA800, el Pioneer SA9500 que se lo mostré, el Sansui A1 9500 que se los mostré y este 9900 del que vamos a hablar un poquito en este video y después le dedicaré un video más amplio, tienen ese problema. Otra característica del sonido de los años 70 y del diseño de los años 70 es que los equipos estaban espléndidamente diseñados en cuanto al uso del material. Entonces, por ejemplo, este Marantz tiene unos enormes disipadores de calor colocados acá, por fuera del equipo, y tiene una construcción en un chasis de hierro galvanizado. Si ustedes revisan el video que yo grabé dedicado al Pioneer SA9500, que yo lo llamé el primer amplificador japonés con vocación audiófila, por una cantidad de detalles, también recordarán que el disipador de calor está puesto por fuera, que tiene un enorme chasis de hierro galvanizado y una fuente de alimentación brutal. Estos tres amplificadores se alimentan con un solo transformador, un transformador gigante, pero un solo transformador. Y la última característica, resumiéndolo mucho, del sonido de los años 70 es que los preamplificadores son muy complejos. Por eso yo les he contado que he dejado este amplificador como referencia para los videos porque tiene todos los controles, que son el selector de función, el selector de bucle de grabación y el selector de modo. Este equipo también tiene, ya no recuerdo cuál es el orden, el selector de función, el selector de modo y el selector del bucle de grabación, más los filtros subsónicos, ultrasónicos y un montón de cosas. Aquí en el SA9900 volvemos a notar todo el proceso exactamente igual. Veamos. Aquí tenemos el selector de función con una entrada separada para el tuner, que esto lo hereda del Sansui del 999 y del 9500. Aquí tenemos el bucle de grabación, que son estos tres controles, el selector de modo, y además de eso vemos un panel de control de tono sofisticado. Aunque este no es tan bueno como el del 999 y del 9500, allá hablaremos después. Pero por ejemplo, tenemos un control de bajos, medios y agudos y hay frecuencias de corte seleccionables para el control de agudos y el control de bajos. Eso también lo vamos a ver, por ejemplo, en el Yamaha CA800, que tenemos un control de bajos agudos y tenemos seleccionables las frecuencias de corte y todo el resto de los controles. Esto hacía que la señal se procesara mucho y solamente estamos hablando de un amplificador integrado. En los preamplificadores dedicados, la cantidad de proceso que sufría la señal era mucho mayor. Me preguntaron, por ejemplo, si el preamplificador CA2000 o el CA3000 de Sansui y sus etapas de potencia BA2000 y BA3000 ya son sonido de los 80. Y no, sucede que tienen un sonido con un grano marcado porque procesan mucho la señal, porque los polos están dentro de la función de transferencia, es decir, el amplificador cambia su comportamiento dentro de la banda de audio y eso es audible y lo podemos llamar grano, lo podemos llamar sonido áspero, lo podemos llamar de un montón de maneras. Lo que pasa es que, como decía una revista especializada, para video tenemos un buen vocabulario. Colores saturados, colores tenues, imagen lavada, imagen contrastada. Eso es muy fácil. Pero para sonido no tenemos un buen vocabulario y llamamos a la misma cosa de diferentes nombres, como el cuento de los parlantes y los altavoces. Nosotros llamamos a la misma cosa bocina, parlante, altoparlante, altavoz y bafle. Son varios nombres distintos para la misma. Así no se puede. Es mejor ahorrar idioma y a ver si nos podemos entender un poco. Por eso estoy con el cuento de la traducción simultánea, porque la llaman bocinas en México, aquí se llaman cornetas y en Argentina creo que les dicen bocinas o bafles. En España las han llamado pantallas a los altavoces. Entonces, pues un poquito complicado ponerse de acuerdo. En cualquier caso, estos dos amplificadores son un ejemplo fantástico de lo que es la transición del sonido y la técnica constructiva de los años 70 al sonido de los años 80. Veamos. Estos dos equipos son de 1977 y aparecen en el mismo catálogo. Son del mismo fabricante, porque los dos son Sansui, pero son completamente distintos. En particular, el Sansui AU717, este es un 517, el 717 y el 9900 son de la misma potencia. Misma potencia, mismo año, mismo fabricante, mismo equipo, mismo tipo de equipo amplificador integrado de propósito doméstico y a pesar de eso son piezas completamente diferentes y serán las protagonistas en este video de contarles cómo es el 517, después le dedico un video al 9900 y cómo fue la transición del sonido de los años 70 al sonido de los años 80, que es bastante más complejo. En los años 70, lo que impresionaba a los compradores cuando iban a ver los equipos en las tiendas eran las funcionalidades.
De hecho, en el brochure de cada una de estas piezas van a conseguir amplias descripciones de todas las facilidades del panel frontal, así lo llamaban. Las facilidades, la conectividad. Por detrás son equipos, sobre todo el 9500, que está repleto de punta a punta en el panel trasero de conectores RCA de entradas, salidas, puentes, conexión de procesos, ecualizadores, compresores, expansores, adaptador cuadrafónico, todo lo habido y por haber. En el caso de este 9900, heredero directo del 9500, se repiten algunas de esas cosas, pero ya empiezan a ser más mesurados y se produce la transición de un equipo que trata de ofrecer un montón de funcionalidades que en la mayor parte de los casos uno no termina utilizando, por simplificar el paso de la señal y buscar la calidad. Y este es un tema interesante. Creo que lo mencioné antes, pero lo voy a mencionar aquí. Hay un comentario en el video que dediqué al Technics SU 8080 que lo comparaba contra ese Sansui AU517 porque los equipos son contemporáneos en tiempo, contemporáneos técnicamente y con prestaciones similares. Pero ahora sí lo vamos a comentar porque voy a mostrar el esquema solamente de la etapa de potencia del 517. Hasta mediados de los años 70, finales de los años 70, la mayor parte de los fabricantes, porque así los habían formado en las universidades, consideraban que la distorsión armónica que era producida por el amplificador la producía solo la etapa de potencia. Un preamplificador no tenía distorsión. Eso tiene que ver con el hecho de que los transistores son dispositivos muy lineales que se los usa muy dentro del área de operación segura, muy dentro del área lineal. Es decir, si pudiesen manejar señales de 20 voltios, se los usaba como una señal de 5 milivoltios, 10 milivoltios, 20 milivoltios, 100 milivoltios, señales muy pequeñitas. Y entonces su comportamiento debería ser básicamente lineal. Por esa razón, no en este amplificador CA800 ni en el Marantz, pero sí en el 9500 y en el 9900 se usan transistores en lazo abierto, sin retroalimentación negativa global, porque se supone que son muy lineales y por ser muy lineales no hace falta usar retroalimentación. Los ingenieros terminaron descubriendo que estaban engañados y que en realidad el preamplificador no solamente metía distorsión, sino que metía una cantidad de defectos en el sonido. Por eso yo les mencioné cuando estaba haciendo la reparación de la etapa de potencia del pre y el power phase linear, pero sobre todo el pre y el power SAE, a los cuales también les dediqué un video, que las etapas de potencia después de los años 80, aunque con técnicas diferentes, tenían un sonido muy parecido, pero los preamplificadores no. Y que los viejos audiófilos, con los que he tenido oportunidad de conversar, decían, el sonido de tu sistema lo pone el preamplificador, no tanto la etapa de potencia. En el caso de este amplificador integrado Marantz, el preamplificador está formado por dos bloques de amplificación. Un bloque de amplificación le da vida al control de tonos y otro bloque de amplificación le da vida, es decir, hace que funcione el filtro subsónico y ultrasónico o al revés. En el caso del Yamaha pasa una cosa similar. En el caso de este amplificador Yamaha hay un circuito amplificador que lo mostramos porque hay un video de restauración de este equipo en el que hay una sección de amplificación dedicada a darle vida al control de tonos y hay otra sección de amplificación aquí abajo dedicada a darle vida al filtro subsónico y ultrasónico, y este es el que tiene ganancia de voltaje. En el caso del Sansui AU9900 y de su hermanito mayor, el Sansui AU10000, el AU11000, el AU20000 y los más pequeños como el 7900 y 6900, aquí hay muchas etapas de amplificación en cascada y es un completo desastre. Hay una etapa de amplificación antes del control de tono. Hay una etapa de amplificación para los bajos y los agudos. Hay otra etapa de amplificación para el control de medios. Sí, aunque ustedes no lo crean, son etapas separadas. Estos son dos circuitos por separado. Y hay otra etapa de amplificación que le da vida a los filtros subsónico y ultrasónico. Es decir, son 4 etapas de amplificación. Veamos el problema. Por más perfectas, por mejor diseñadas, por mejor implementadas, por mejores componentes que hayamos seleccionado para hacerlas, son 4 etapas en cascada. Es decir, la distorsión producida por la primera va a volver a ser distorsionada por la segunda y va a ser vuelta a distorsionar por la tercera y por la cuarta. En realidad, la etapa de potencia de este equipo es muy buena y como power suena muy bien, pero la etapa de preamplificación es muy sucia. Esto es típico del sonido de los años 70. No era un mal diseño, era un diseño muy bueno en el que está basado el CA2000 y el CA3000 para poder ofrecer toda la funcionalidad. Pero procesas tanto la señal que eso crea grano, hace que el sonido sea sucio, hace que el sonido tenga distorsión y sea áspero.
no es un amplificador que suene mal. Realmente yo lo he oído y tiene un sonido de fantasía. Pero podría ser mejor si hubiesen corregido la sección de preamplificación. Pero el contraste más curioso es que este Sansui 517 tiene una sección de preamplificación de una sola etapa, que la vamos a ver en un momento. Solamente hay una tarjeta amplificadora acá que le da vida al control de tono, y el control de tono es todo el preamplificador. Y por ello, a pesar de que es un circuito más sencillo que el del 9900, la distorsión armónica producida y el grano producido por esta etapa es mucho más pequeña que la de este preamplificador. Solo por eso, el 517 tiene un sonido mucho más limpio que el 9900, a pesar de que el 9900 es un diseño mejor. Y eso hace que este amplificador sea muy especial. Y aunque ustedes no lo crean, todos los amplificadores de los años 80 están basados en el diseño de este equipo en particular, y sobre todo los amplificadores que están disponibles justamente en este momento son menos sofisticados que este 517. Lo vamos a ver al final de esta serie de videos dedicadas a este equipo, en el que, por ejemplo, he tomado por referencia, porque conseguí su manual de servicio, el amplificador Yamaha CA801 del catálogo que está vigente en este momento es peor en todos los aspectos que este Sansui AU517. Eso es muy curioso. Ahora comencemos por el principio para que nos enteremos. A mediados de los años 70, la casa Sansui se había propuesto diseñar un amplificador que superara los defectos técnicos de las piezas anteriores. Ellos ya eran una empresa exitosa, con buenas ventas, con buen comercio, se habían hecho de un buen nombre y habían hecho piezas maravillosas como esta colección, que originalmente es de 1975, pero el 9900A vuelve a salir en 1977, con unas pequeñas correcciones de las cuales hablaremos en su oportunidad. En ese momento ellos descubrieron que el problema de sus diseños estaba en el preamplificador, pero también estaba en la etapa de potencia, y de hecho empezaron el diseño por la etapa de potencia. Cuando el prototipo de este amplificador fue presentado originalmente, creo que en 1976, se llamaba AU607. El 607 era un diseño para Sansui completamente novedoso y tenía un montón de cambios. No es que habían cambios bruscos respecto del diseño del 9900 o del 9500 o incluso del Sansui AU999 de 1968-69. No, era algo así como la historia del Citroën 2 caballos. Cambiaron muchas pequeñas cositas, pero el incremento en todos esos cambios mejoró el desempeño del vehículo, y como cambiaron todo, cambiaron plataforma, cambiaron carrocería, cambiaron suspensión, lo cambiaron todo, el carro en general, en global, era un gran salto tecnológico. Igual pasa acá. Acá cambiaron chasis, cambiaron frontal, cambiaron el estilo estético y lo convirtieron en un amplificador de uso industrial, que de hecho está pensado para ser montado en un rack de 19 pulgadas con 2 handles u orejas. Es el primer amplificador con estoperas por detrás. Es un amplificador que tiene propósito de uso profesional. Tiene un sonido limpio como no había tenido ningún otro amplificador de Sansui hasta su salida al mercado. Tenía una disposición interna más inteligente. Yo usé como ejemplo al Technics SU8080 porque me parece mejor organizado, pero este ocupa más o menos el mismo esquema. Tiene una sección fono mejor, tiene un preamplificador mejor, tiene unas etapas de potencia que son una maravilla de la técnica, tiene una fuente de alimentación mejor. Los ingenieros se dedicaron a colocar todo su saber y todo su conocimiento en este equipo, y es un salto importante. El modelo inmediatamente anterior al 717 es el 9900, porque son contemporáneos y tienen la misma potencia y pertenecen a la misma categoría. Y si bien el 9900 es un equipo tremendamente pesado, complejo, difícil, procesa mucho la señal, aunque suena muy bien, insisto, de hecho es una joya, un equipo de colección bellísimo, el 717 es un salto tecnológico impulsado por el AU607 espectacular. El 717 lo que tiene es lujo. Pero Sansui estrena en este equipo un montón de cosas que no se habían utilizado antes. Acople directo de señal, lo que llaman DC-DC Amplifier, transistores JFET que no se habían utilizado antes para un amplificador de estado sólido. Utilizaron acoples directos, utilizaron un montón de cosas que me voy a dedicar un buen rato a contarles, porque es interesantísimo cómo se logró que este amplificador sonara tan maravillosamente como suena. El 607 estrena etapa de potencia, estrena fuente, estrena transformador. Y les voy a comentar una cosa, porque me lo han preguntado en un montón de videos, que de dónde saco yo
la idea de hacer las restauraciones de los equipos de la forma en la que las hago. Es decir, ¿por qué simplemente no pongo los mismos valores de los componentes y no lo dejo todo como está y simplemente compro piezas nuevas, los valores originales y las vuelvo a montar para que el equipo quede como debía estar y tal cosa? ¿Por qué yo cambio el diseño? Bueno, yo cambio el diseño porque conozco los diseños del futuro y entonces siempre tomo características del Sansui AU517 para colocársela a amplificadores anteriores. Les voy a contar un ejemplo y después vamos a ver el equipo por dentro. Esa idea de colocar capacitores de poliéster metalizado en paralelo con los capacitores que hacen las diferentes fuentes de alimentación, sobre todo la de potencia que alimenta el power del equipo, para mejorar su desempeño, reducir la distorsión en alta frecuencia y crear una fuente de baja impedancia que haga que el amplificador suene mejor, no es una idea mía, es una idea de Sansui. Este es el primer amplificador que acopla en paralelo con los 4 capacitores principales de la fuente de alimentación de potencia, 4 capacitores de poliéster metalizado. Las ideas que yo implemento en mis restauraciones no son ideas mías, yo no soy tan inteligente para eso. Son ideas de Sansui, que ellos aplicaron eso en sus propios equipos. Hasta aquí esta primera parte y nos vemos en la segunda parte de la restauración del 517.